Hola, bienvenidísimos a un nuevo video del aula de Tati. El día de hoy haremos una introducción a la zoología, así que si quieres saber más, quédate. La zoología es una parte de una ciencia más amplia llamada biología. La palabra biología está dividida en dos partes: bios, que es vida, y logos, de logía, que es estudio. O sea que la definimos como el estudio de la vida. La biología es la ciencia que estudia la vida en todas sus formas y manifestaciones, desde las bacterias hasta los seres humanos. La biología busca entender cómo funcionan los seres vivos, cómo se desarrollan, cómo se reproducen y cómo interactúan en su entorno. La biología es una ciencia muy amplia y diversa y se divide en varias ramas que se enfocan en diferentes aspectos de la vida. Está la micología, que estudia los hongos, la botánica estudia las plantas, la ecología estudia las relaciones entre los seres vivos y el entorno, la genética el estudio de la herencia y la variación genética, la biología molecular que estudia los mecanismos que ocurren en los seres vivos para la producción, degradación y metabolismo de las biomoléculas, tales como carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, y la evolución que estudia el cambio que sufrimos los seres vivos en el tiempo. Estos temas los abordaremos en próximos videos, pero nos enfocaremos hoy más que todo en donde todo inició, en la citología, que es el estudio de todas las células. Para esto debemos abordar algunos datos muy importantes y es saber eso hace cuántos años inició. Y es que la Tierra, al igual que el sistema solar, tiene aproximadamente 4.600 millones de años, pero la vida en la Tierra solo tiene 2.900 millones de años aproximadamente. Y es que si te preguntas cuál fue la primera muestra de vida en la Tierra, te cuento que fueron las bacterias. Estas primeras bacterias eran procariotas, pero es un término que abordaremos ampliamente más adelante. Antes de adentrarnos, te cuento que en ese momento el planeta era muy diferente al que conocemos hoy en día. En ese momento la Tierra era un planeta hostil, con temperaturas extremas, tormentas eléctricas y un ambiente químico muy diferente al actual. Las primeras bacterias que aparecieron en la Tierra tenían varias características que les permitieron sobrevivir a un entorno hostil. La primera es que eran muy pequeñas, con un tamaño de alrededor de 1 o 2 micrómetros. La segunda es que no tenían un núcleo definido, también se alimentaban de los compuestos químicos presentes en el océano. Sí, la vida empezó en el agua, lo que quiere decir que Luca vivía debajo del agua. Pero, ¿quién es Luca? Y aquí es donde nos adentramos en la citología, el estudio de todas las células, que se dividen en eucariotas y procariotas, que son aquellas que tienen núcleo y las que no. Pero para entender mejor los términos de dónde viene la palabra procariota y eucariota, te cuento que la palabra pro significa antes de y la palabra eu significa verdadero, al igual que la palabra carion, que significa núcleo. Lo que quiere decir que la palabra procariota significa antes del núcleo y la palabra eucariota significa verdadero núcleo. Exacto, eso quiere decir que las células eucariotas cuentan con un núcleo, a diferencia de las células procariotas que no cuentan con este. Aparte de los términos procariota y eucariota, tenemos los procarióticas y eucarióticas. Estos se refieren a la célula, pero tenemos otros como el procarionte, que habla de organismos como de bacterias y arqueas, y eucarionte, que habla de plantas, animales y hongos. Algunas características de las células procariotas y eucariotas es que las procariotas no tienen un núcleo definido, como lo mencioné anteriormente, pero tampoco tienen orgánulos membranosos y son generalmente más pequeñas que las células eucariotas, a diferencia de las células eucariotas que tienen un núcleo definido,
que contienen el material genético y tienen orgánulos membranosos como mitocondrias, cloroplastos y ribosomas, y son generalmente más grandes que las células procariotas. El tema de las células y las funciones de los orgánulos membranosos lo abordaremos en un video enfocado solamente en este tema, pero principalmente entender las diferencias entre células procariotas y eucariotas es fundamental para entender la evolución de la vida en la Tierra. Y como ahora hemos comprendido un poco la diferencia entre estas dos células, podemos hablar sobre cómo se clasifican los organismos vivos en dominios y reinos. Empezando con que los dominios son el nivel más alto de la clasificación en la taxonomía biológica y los reinos son un nivel de clasificación más específico que los dominios. En este árbol filogenético les muestro las categorías en las que se dividen los dominios: el arquea y el reino Archaeobacteria, y la bacteria y el reino Eubacteria, y el eucaria, que incluye a los protistas, a las plantas, a los animales y al reino fungi. Como pueden ver, en este árbol filogenético encontramos la palabra LUCA, aquella que les mencioné anteriormente. Esto significa la Universal Common Antecessor o último antecesor común universal. Esta es una palabra que todos debemos tener muy presente, ya que la idea de LUCA se basa en la teoría de la evolución que establece que todos los seres vivos comparten un ancestro común. Los estudios y los científicos identifican a LUCA como el punto de partida de la diversificación de la vida en la Tierra. Después de LUCA, las células comenzaron a evolucionar y diversificarse. Por eso, a medida que las células se volvieron más complejas, también se volvieron más especializadas y comenzaron a trabajar juntas para formar organismos más complejos. Los organismos unicelulares, por ejemplo, como las bacterias y los protozoos, que están compuestos por una sola célula que realiza todas las funciones necesarias para la supervivencia, o los organismos multicelulares, como las plantas y los animales, que están compuestos por muchas células que trabajan juntas para realizar funciones específicas, y los organismos pluricelulares, como las algas y los hongos, que están compuestos por muchas células que trabajan juntas, pero que no están tan especializadas como las células de los organismos multicelulares. Y ahora que hemos explorado la historia de LUCA y el cambio de las células, podemos ver cómo la evolución ha permitido que las células se diversifiquen y se complejicen a lo largo del tiempo. En el próximo video exploraremos los mecanismos y procesos que han permitido que la vida en la Tierra se diversifique y se complejice a lo largo del tiempo. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte aquí abajo. También puedes activar las campanitas para que te recuerde cada vez que hay un nuevo video. ¡Hasta luego!